En octubre de 2007, Brian Chesky y Joe Gebbia, dos tipos que acababan de terminar la carrera de diseño, tenían problemillas para pagar el piso que compartían en San Francisco. Por aquel entonces, una conferencia de diseño había provocado que todos los hoteles de la ciudad estuvieran completos ese fin de semana y decidieron que tal vez podían intentar alquilar un colchón inflable en su apartamento y sacar algún que otro dólar. Había nacido Airbnb. Esta historia sobre cómo se creó Airbnb es bastante conocida. Lo que no ha trascendido tanto es que en un principio nadie creía en Airbnb. A ver, es verdad que aquel mes de octubre colocaron unos cuantos asistentes a la conferencia de diseño en su casa durmiendo en colchones inflables y además pagando por ello. Y que con el dinero que sacaron pudieron pagar la renta de su piso aquel mes de octubre. Pero no les llegó el éxito instantáneo. De hecho, prácticamente no sucedió nada más durante 4 largos años. Un año más tarde de que se les ocurriera la idea, en 2008, entraron en una incubadora de empresas y recibieron un consejo. Debían hablar con sus usuarios y conseguir feedback. Así que decidieron salir de gira por varias ciudades para reunirse con la gente que ya usaba Airbnb, que no eran muchos, así que podían reunirse personalmente. Y de ahí sacaron varias ideas para mejorar Airbnb y fue cuando empezaron a crecer. Así que, como les salió bien, tomaron como mantra la idea de mejorar Airbnb a partir del feedback de los usuarios. La cuestión es, ¿cómo escuchas a tus usuarios cuando tienes 150 millones? Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 3, Airbnb. Muy buenos días y bienvenidos al ya tercer episodio de un podcast ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas de terror y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar más, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Bueno, pues volviendo a Airbnb y a cómo consiguieron escuchar el consejo de 150 millones de usuarios. No sé si lo habréis adivinado. Una pista muy grande es que este podcast trata sobre Big Data, análisis de datos, data science, bueno, ya sabéis de qué va porque os lo acabo de decir en la intro. Pues resulta que para seguir teniendo en cuenta el feedback de esos usuarios, aunque sean tantos como para volver a irse de gira y preguntarles uno a uno, la gente de Airbnb utiliza los datos. Hoy vamos a hablar de Airbnb y de cómo utiliza los datos para hacer crecer su negocio. También sobre qué tipo de datos utiliza y de dónde los saca. Seguro que ya sabéis que es Airbnb y no os voy a descubrir nada nuevo. Pero pues, si hay algún despistado, Airbnb es una plataforma en Internet en la que hay gente que anuncia su casa o alguna habitación de su casa y se la alquila a gente que busca dónde quedarse, a gente que viaja a su ciudad o a gente que está trabajando esa semana y entonces necesita un sitio para quedarse. Bueno, ya sabéis un poco cómo va. Por cada alquiler que se produce a través de su plataforma, Airbnb se queda una comisión. Y además de la comisión, también almacena unos cuantos datos sobre las interacciones de sus usuarios con la plataforma. Datos sobre los anuncios en los que haces clic, anunciantes con los que contactas y reservas que finalmente se completan. Hablan sobre tus preferencias a la hora de viajar. Por otro lado, los datos sobre los precios de un alquiler, la situación de la casa, el número de habitaciones que tiene, si tiene o no aire acondicionado o wifi y la valoración de los huéspedes hablan sobre cada propiedad anunciada. A partir de todos estos datos y bastantes más que tendrán ahí guardados, Airbnb desarrolla sus estrategias para seguir expandiendo su negocio. Para que os hagáis una idea de la importancia que le da a los datos, os contaré que en 2017 ya tenía 150 personas en plantilla trabajando directamente en el equipo de data. Y esta gente hace básicamente 3 cosas. Dentro, lista de cosas. Analítica de datos. Dentro de este grupo, el objetivo principal es saber interpretar los datos de los que disponen en Airbnb y responder preguntas a partir de la información que obtienen.
Llegan los jefes con cuestiones de negocios y los analistas de datos en Airbnb tienen que ser capaces de obtener métricas y gráficas de datos que respondan a esas preguntas. Serán preguntas para saber si pierden o ganan usuarios, dónde funciona mejor la plataforma y descubrir el porqué. Un ejemplo podría ser que quieren saber en qué mercado europeo gastar un presupuesto para obtener un mayor aumento en el número total de reservas. Tened en cuenta que Airbnb cobra una comisión por cada reserva, así que más reservas a través de la plataforma, mejor para ellos. A partir de los datos de los que disponen en cada país sobre el número de usuarios con intención de viajar allí, las casas o habitaciones en alquiler, podrían desarrollar modelos que les digan dónde invertir para obtener un beneficio mayor. Experimentos. En Airbnb hacen experimentos todo el rato. Estos experimentos consisten en incluir una característica nueva en la web y mostrársela a un grupo de usuarios para estudiar la respuesta frente a la versión sin esta característica nueva. Tal vez os suenen los test A/B, que son bastante conocidos en el mundo del desarrollo web y el marketing. En 2014, descubrieron a través de la analítica de datos de la que hablábamos hace un segundo, que los usuarios de algunos países asiáticos tenían una tasa de abandono alto cuando visitaban la web, porque se despistaban viendo las fotos de los barrios que había en la home y luego se olvidaban de hacer la reserva. Entonces hicieron el experimento de quitar estos enlaces a las fotos de los barrios en un grupo de usuarios de la versión asiática en la web. Y se lo dejaban a otro grupo, luego compararían ambos grupos y verían qué estaba pasando, o si funcionaba, si era eso, si su hipótesis era correcta. Pues el resultado fue que consiguieron aumentar las reservas un 10% en el grupo de usuarios que no tenían enlace a las fotos de los barrios. Y luego, claro, esta característica la implementaron en todos los usuarios de la versión asiática de la web y ya pues que consiguieron pues aumentar las reservas un 10% en todo el mercado asiático. Desarrollo de productos que utilizan Machine Learning. El objetivo de estos productos es mejorar la experiencia de usuario y en última instancia también aumentar el número de reservas a través de la plataforma. Uno de estos productos es la personalización del orden de resultados cuando un usuario hace una búsqueda para un determinado destino. Entonces, si haces una búsqueda para irte de vacaciones a San Francisco, es probable que Airbnb te muestre antes barrios en los que hay más posibilidades de que quieras quedarte, como podría ser Mission District, que debe ser muy bonito, no sé si vosotros habréis estado, que cualquier otra parte de San Francisco. Por ejemplo, si ayer hice la prueba, busqué Madrid y te recomienda antes la zona centro que, por ejemplo, el barrio Salamanca, si vas a visitar Madrid. Igual a vosotros os sale otra cosa distinta, si tenéis unas preferencias diferentes a las mías a la hora de viajar. Podemos hacer la prueba y luego me contáis. Otro de los productos que implementan aprendizaje automático, esta vez para los anfitriones, es la recomendación dinámica de precio. A partir de los datos de reservas en una determinada zona, Airbnb entrena un modelo que muestra a los anfitriones la probabilidad de alquilar su alojamiento por día al precio que ellos han fijado. Entonces, supongamos que vas a alquilar una habitación de tu casa, o tu casa entera, da igual, o una casa que tengas por ahí, si tienes suerte en la playa. Pues pones un precio para un día determinado y la probabilidad, y Airbnb calcula mediante su modelo la probabilidad de alquilar tu vivienda a ese precio. Si esta es alta en el calendario, pues aparecerá en verde. Y si aparece en rojo, pues es que la probabilidad es baja y probablemente te hayas pasado con el precio. Si lo bajas, pues habrá alguien que quiera quedarse en tu casa. Además, esta herramienta indica el precio óptimo por día para maximizar las ganancias. Es más probable que puedas alquilar a un precio más elevado en Málaga durante el verano que un domingo de enero a ese mismo precio. Tienes que jugar un poco con subo el precio, bajan las probabilidades, pero todavía me compensa. Bueno, sigue un poco el sentido común, ¿no? Es un poco el sentido común de si lo pongo muy caro va a venir menos gente, voy a ganar más dinero, pero si no lo alquilo no gano nada.
pues juega un poco con eso también el modelo, se entera un poco de lo mismo. Entonces, volviendo a alquilar en Málaga, es más probable que podamos alquilar a un precio más elevado en Málaga durante el verano que un domingo cualquiera de enero. Y si además es verano y el alojamiento tiene aire acondicionado, pues igual podemos subir el precio un poquito más. Si por otro lado el alojamiento está en Madrid un día de diario, es posible que el huésped necesite trabajar y si ofrecemos una wifi potente, esto nos permitirá subir un poco el precio de un apartamento en un área cercano a una zona empresarial. Así que, entrenando sobre 5.000 millones de alojamientos, el recomendador de precio obtiene una ganancia adicional en promedio del 13%. Y si el anfitrión hace caso a la sugerencia de Airbnb y coloca el precio en un rango del 5% al precio recomendado, puede aumentar sus reservas hasta 4 veces. No está mal. Una tercera línea importante de aplicación de inteligencia artificial en Airbnb es la detección de fraude. Para ello, utiliza principalmente la detección de anomalías. ¿Cómo lo hace? Pues va monitorizando las métricas y si detecta algo que se sale de los valores normales en un periodo corto de tiempo, pues como podría ser, por ejemplo, detectar un aumento de las reservas en una zona determinada un 1000%, pues saltan las alarmas. Porque, a ver, un aumento de las reservas un 1000% de la noche a la mañana, pues estaría muy bien para Airbnb y para los anfitriones, pero es bastante sospechoso. Además, un caso muy curioso de detección de fraude en Airbnb se dio a partir de legislación nueva que limitaba el número de días que se puede alquilar una propiedad privada en Londres y que esta propiedad siga considerándose como privada y no cambie en el tipo impositivo y todas estas cosas. Este límite anual es de 90 días y Airbnb lo reflejaba impidiendo a un usuario alquilar cuando se había pasado del límite. O sea, si el usuario ofrecía su casa por 90 días, pues ya le bloqueaba el anuncio y no podía seguir ofreciéndolo. ¿Qué es lo que hacía la gente entonces? Pues lo que haríamos todos. Crear otro perfil con la misma vivienda. Para resolver este problema, el equipo de data de Airbnb pues desarrolló un modelo capaz de predecir si un anuncio tenía un gemelo malo y entonces pues lo bloqueaba. Lo llamaban así, lo llamaban de hecho gemelo malo. Si hay 2 anuncios iguales pero con un perfil falso, pues lo bloqueaba directamente. Si volvemos un poco a los inicios de Airbnb, no sé si recordaréis que una de las cosas que aumentó la popularidad de Airbnb en sus inicios fue enviar fotógrafos profesionales de manera gratuita para mejorar la apariencia de los anuncios. De esta manera, los huéspedes obtenían más reservas y la web de Airbnb pues también mejoraba su aspecto. Y de esta manera, al ser más bonita, pues las fotos eran como más profesionales. Esto aumentaba la confianza de los visitantes y las posibilidades de que utilizaran la plataforma. A día de hoy, este servicio creo que ya no es gratuito, pero Airbnb utiliza técnicas de Machine Learning para el reconocimiento y análisis de imágenes que permiten detectar qué fotografías hacen que un visitante tenga más ganas de reservar, de quedarse en ese sitio. De esta manera, pueden dar feedback a los anfitriones para que tengan más claro qué tener en cuenta a la hora de elegir las fotos para su anuncio. La idea es encontrar qué tiene que tener un alojamiento para hacerlo más apetecible y a la vez saber las preferencias de cada usuario para mostrarle los alojamientos que más se adapten a lo que quiere. Además, para seguir mejorando la experiencia de usuario, algo que es muy importante para la gente de Airbnb, han comenzado a integrar el procesado del lenguaje natural en sus productos. En próximos episodios del podcast hablaremos sobre este tipo de Machine Learning, ya que tiene muchísimos usos. Pero en particular, Airbnb lo implementa en la funcionalidad de chat con agentes para sugerirles posibles respuestas a las peticiones de usuario y ahorrarles tiempo redactando las respuestas. Igual os suena si utilizáis Gmail, que escribís un correo o recibís un correo, de hecho, y ya pues Gmail os dice pues muchas gracias o ok, y os sugiere posibles respuestas a ese email. No sé si lo usáis o no. Además, también integra modelos de procesado del lenguaje natural para averiguar la intención del usuario y guiarle automáticamente si necesita realizar una cancelación, un pago o una devolución. Pero es que además pueden ayudar a los viajeros en situaciones un poquito más complejas. Por ejemplo,
Imaginad la siguiente situación. Las vacaciones de verano se acercan y planificas un viaje de último minuto con la familia. Encuentras un Airbnb en la playa que te roba el corazón, pero no sabes cuántas camas tiene y si te va a caber toda la familia o no, por lo que contactas con el dueño para preguntárselo. Pero la respuesta no acaba de llegar. Pues el anfitrión puede que esté en el trabajo, se haya quedado sin batería en el móvil o vete tú a saber. La cuestión es que no ha visto el mensaje y tú ya estás impacientándote porque es temporada alta y los alojamientos vuelan. Pues gracias al Machine Learning, Airbnb puede mitigar el problema detectando la intención de la pregunta del viajero y dar respuesta inmediata a cierto tipo de preguntas. Con datos que Airbnb ya tiene, porque Airbnb ya sabe el número de camas que hay en un alojamiento. Al final, al crear un anuncio, tienes que poner ese tipo de cosas. Entonces, pues le haces la pregunta y de manera automática obtienes la respuesta de cierto tipo de preguntas. No pueden hacerlo todo en este momento, pero vamos. La idea es agilizar el proceso. Pero el uso de Airbnb, los datos y la inteligencia artificial no acaba ahí. No contentos con petarlo en el negocio de alquiler vacacional, en 2016 se metieron en el jardín de las experiencias de viaje. La idea es simple. Ponen en contacto gente que organiza actividades en sitios con viajeros que viajan a ese sitio. Son actividades de todo tipo, como visitas guiadas a la ciudad, espectáculos, experiencias gastronómicas, lo que queráis. Si habéis estado atentos al podcast, ya os imaginaréis que si Airbnb ya aplica el Machine Learning para optimizar los resultados de búsqueda de los alojamientos, pues no iba a dejar de hacerlo para recomendar las experiencias a los viajeros interesados. Así que, a través de las características de cada experiencia, de las características de la consulta que hace el usuario a la hora de buscar una actividad y de las preferencias del usuario, Airbnb ordena los resultados para que aparezcan primero las experiencias con más posibilidades de ser reservadas. Además, son capaces de darle feedback a los organizadores de las experiencias sobre qué factores mejorarían su posición en el ranking. Como habéis podido ver, la cantidad de aplicaciones y beneficios que Airbnb saca de los datos que obtiene no deja indiferente, y eso que solo os he contado algunas de las aplicaciones para no enrollarme demasiado. En fin, espero que el episodio de hoy os haya sido de provecho y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así y os ha servido, no olvidéis dejar una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. O en todos los sitios a la vez si tenéis un rato. Y si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia o teoría de la conspiración, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar. O podemos seguir la conversación en Twitter, datos.ninja/Twitter. Os dejo el enlace en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! ¡Adiós!